Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la introducción a los números y las operaciones matemáticas. En la clase del día de hoy aprenderemos acerca de los números enteros positivos y negativos, cómo sumar y restar nos puede ayudar a llevar las finanzas personales o incluso las finanzas de una empresa. Recordemos tener papel y lápiz para tomar apuntes, pues lo que no se escribe se olvida. Las matemáticas, chicos, son el lenguaje del universo, un lenguaje que el humano apenas comienza a entender. Antes de comenzar, me gustaría contarles una historia acerca de lo que son las matemáticas y por qué es tan importante aprenderlas. Las matemáticas, como bien lo decimos acá, son el lenguaje del universo. Nosotros inventamos el español, el alemán, el francés, y cada uno de estos lenguajes pues tiene unas normas, ¿cierto? Todos sabemos que cuando hablamos en inglés y en español, no sirve traducir nuestras ideas en la cabeza porque entonces estamos fallando en la gramática o en la forma correcta en la que se habla el inglés. De la misma manera, para aprender matemáticas, nos vamos a sumergir en una cantidad de conceptos nuevos que nos van a dar herramientas para poder construir oraciones de manera adecuada, pero en las matemáticas. Mi nombre es Alejandra Santamaría, soy ingeniera biológica de la Universidad Nacional y he creado este curso especialmente para ti. Vamos a comenzar con qué es un número. Esto es lo más importante antes de comenzar a hablar de un lenguaje. Bueno, cómo son las palabras, cuáles son las letras que usamos en este lenguaje. Las letras que usamos en el lenguaje matemático son los números. Los números tienen una amplia clasificación. Vamos a empezar a entender cómo es esa clasificación de los números para de esa manera darme cuenta en una aplicación diaria y cotidiana con qué tipo de números estoy trabajando. Entonces vamos a ir poco a poco. Vamos a comenzar por los naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los números naturales son básicamente los que nos enseñaron en la primaria, cuando nosotros hacíamos sumas sencillas, restas sencillas, en las que nos decían, bueno, tú puedes tener 3 manzanas y te puedes comer una manzana, 2 manzanas, máximo 3 manzanas. Más de ahí no te podías antojar, pues en primaria nos decían, no se le puede restar a un número pequeño un número más grande. ¿Sí? Ese era el principio en las matemáticas de primaria. Entonces, si nos antojábamos de una cuarta manzana, si queríamos comer más manzana, nos decían no, no se puede. Luego en bachillerato nos presentan a los números negativos como si fueran, no sé, como si fueran un ente extraño, un nuevo tipo de número raro. Y ahora nos dicen, no, venga, sí, esa manzana que cuando usted era más chiquito yo no se la dejaba comer porque decía que no se podía, ahora sí se puede. Usted puede ir a la tienda, decirle a don Luis, el señor de la tienda, don Luis, es tan amable y me fía una manzana. ¿Cuánto debo? Debo la manzana que fui. Tenía 3, me antojé de otra, quedo debiendo una manzana. Bueno, creo que ahí está uno de los grandes chips que quiero que nos arranquemos de la cabeza el día de hoy. Quiero que empieces a ver esos números negativos, no como números negativos, positivos, no. Vamos a verlos como egresos. Los números negativos son gastos, todos los gastos que nosotros tenemos. Por ejemplo, digamos que esta parejita que ves acá en pantalla son una pareja de jóvenes, muy trabajadores, viven juntos, comparten ingresos y gastos. Los ingresos de esta parejita suman 2.500.000. Luego empiezan a hacer sus cuentas de los gastos y sus gastos, sus egresos de ese mes, suben a 3.500.000. Miremoslo bien, pensémoslo bien. ¿Qué sucede acá? Cuando los ponemos en balance, todas las alarmas se deben prender, ¿cierto? Nos damos cuenta que nos falta 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Esta pareja probablemente deba ir a sacar sus ahorros, ¿cierto? O tal vez pueda buscar unas nuevas formas de invertir su dinero y de cómo adquiero yo otros ingresos adicionales este mes para poder suplir ese 1.000.000 de pesos que nos hace falta, ¿cierto? Ahora, quiero que pensemos un poquito más dinámico, ¿sí? A veces cuando uno hace cuentas, pues uno no los tiene así separaditos. Uno normalmente tiene como todos los valores regados. Me llegaron 25.000 pesos de una venta, pero me gasté 14.000 en la tienda, pero luego hice otra venta de 31.000 pesos, pero luego tuve que pagar la cuenta del internet, pero luego tuve una venta de 2.000 pesos, pero luego gasté 1.000 pesos en la tienda y luego volví y hice otra venta de 12.000 pesos. Siempre que veamos sumas y restas, miren que yo en ningún momento he hablado de ley de signos. Para sumar y para restar, la ley de signos no aplica. Uno a veces ve un choricito de estos y los muchachos empiezan, y entonces 25 menos 14, más por menos menos, y 25 por 14. Y uno, ¿por qué multiplicas? ¿Por qué 25 por 14 si claramente tengo 25 menos 14? Entonces, ¿cuál es mi recomendación cuando, uno, hagamos cálculos en nuestras finanzas normales y estemos haciendo esos balances? Y dos,
cuando de repente en algún examen en el colegio, en la universidad, en donde nos presentemos, o en algunos cálculos sencillos, tengamos números mezclados, números verdes y rojos mezclados, el paso número 1 es organizarlos. Es mucho más fácil si yo separo a un lado la parte positiva y al otro lado la parte negativa. ¿Cómo lo hago yo? Vamos a irnos allí para un tablerito bien chévere. Quiero que observen lo siguiente, que observes lo siguiente. Mira. Tengo, vamos a meterle colorcito a esto, 25 positivo. Vuelvo y escribo el 25 positivo. Más 31, más 31. Más 2, más 2. Más 12, más 12. ¿Tenemos otro número positivo? No. ¿Algún otro ingreso, alguna otra venta en el día? No, esas fueron nuestras ventas de ese día. Y luego escribimos los rojitos, los egresos. Entonces, menos 14. A mí me gusta comenzar de izquierda a derecha para no irme a saltar. Nada, pues si usted quiere poner primero el menos 1, entonces, bueno, pero aquí los tachando. Que en ese proceso de organizar no se nos quede alguno por fuera. Listo. Menos 57. Menos 57. Ah, bueno, el menos 14 ya lo teníamos acá, ¿cierto? Y por último, menos 1, menos 1. Miren que yo no les quité el signo, yo no los pasé por el igual, yo no hice nada raro, muchachos. Lo único que hice fue colocar junticos los que suman y junticos los que restan. De esa manera para mi cerebro es mucho más fácil operar. Lo positivo, cuando yo tengo muchas cantidades positivas, pues yo sumo todo eso para saber cuánto en positivo tengo, cuántos ingresos tengo. Y si tengo puros números negativos, pues sumo todas esas cantidades negativas. Y son una cantidad negativa que las engloba todas, ¿cierto? Una deuda total. Y nos damos cuenta que como ya tenemos a todo, entonces 25 más 31 más 2 más 12 nos da 70. Aleja, ¿y cómo puedo sumar y restar mentalmente más rápido? Practicando o imaginándose la plata. A mí se me facilita mucho sumar cuando me imagino la plata. Entonces empiezo, por ejemplo, 12 más 2, 14, ¿cierto? Entonces tengo como los 14.000 pesos en mi mente como si los tuviera en la mano. 14 más 25, entonces 39. Y 39 más 31, entonces 70. ¿Listo? 14. Entonces menos 14, menos 57, menos 1. Entonces tú decides en qué orden también lo sumas. A 14 más 1, 15, más 57, 72. ¿Listo? No, Aleja, 57 más 1, 58, más 14, 72. Listo. Aleja, ¿y por qué lo vamos a poner negativo? Pues porque son las deudas. De repente una deuda no se vuelve un ingreso porque yo lo sumo entre sí, no, yo sumo todas las deudas. Entonces ahí es ese chip que necesitamos sacar. No es un más por menos, no, es una suma y una resta. Cuando usamos ley de signos, la voz nos dice qué operación estamos haciendo, más por menos. La ley de signos se aplica cuando estoy multiplicando cantidades. Y una de esas cantidades es negativa, entonces el resultado me da negativo. ¿Listo? Ahora, 70 menos 72, pensamos, le estamos restando a un número chiquito un número más grande, ¿cierto? Ya tengo 70.000 de ventas, hice 70.000 pesos en ventas, pero me gasté 72.000 pesos. O sea que debo 2.000 pesos. Me hacen falta 2.000 pesos en ventas para mis gastos de ese día, para sobrevivir los gastos de ese día. Entonces la respuesta al ejercicio sería menos 2. Yo sé que todos ustedes han visto en redes este tipo de memes. Como le dan una operación matemática y le dicen a uno, ponga este emoji si la respuesta es tanto, ponga este emoji si la respuesta es tanto, y así, etcétera. Bueno, pensemos, ¿será que la respuesta es 5? La mayoría de personas fallan. La mayoría de personas dicen sí, la respuesta es 5, claramente, porque yo a 230 le resto 220 y eso me da 10 y por punto 5 es un medio, punto 5 es la mitad, entonces la mitad de 10 es 5, claro, y pues no. Como les decía en un principio, las matemáticas son un lenguaje. Entonces, así como cuando te dan la estructura de una oración en inglés, las matemáticas también tienen una estructura, solo que no la inventamos nosotros los seres humanos, sino el universo y estamos intentando aprenderlas. Uno cree como que las matemáticas ya están. Y sí, las matemáticas del colegio ya están, unas matemáticas básicas están muy establecidas, muy verificadas, y son las que estamos aprendiendo el día de hoy, pero las matemáticas más divertidas, más emocionantes, están más allá. Entonces, esto al principio nos requiere un esfuerzo,
nos requiere una disciplina, por eso las matemáticas también lo forjan a uno como en espíritu y en carácter. Y adicional a eso, nos ayudan a estructurar nuestra cabeza respecto a las leyes y cómo funcionan de una manera correcta, cómo funciona el mundo que nos rodea y cómo a través de nuestra mente podemos interpretarlo, analizarlo y hasta cambiarlo. Entonces, ¿cuál es esa estructura fundamental en las matemáticas en la que casi a todos se nos olvida? En algún momento a casi todos se nos olvida. Primero, nosotros multiplicamos y dividimos. Siempre, siempre, siempre. ¿Alejan funciones? Sí. Siempre multiplicamos y dividimos primero. Al final, hacemos sumas y restas. Ay, Aleja, entonces incluso primero organizo y luego hago la suma o la resta final. Sí. Entonces, primero hacemos multiplicaciones, divisiones, potencias, logaritmos, exponenciales, todo eso que son productos, lo hacemos primero. Aleja, es que tengo un paréntesis. Ok, respetando los paréntesis, ¿cierto? Si tenemos un paréntesis, vamos como una cebollita, de adentro hacia afuera en el orden de los paréntesis. Si no los hay, como es nuestro caso, ¿cierto? Acá no tengo paréntesis que me indican un orden de cómo se está haciendo las cosas, el orden me lo da esta ley. ¿Listo? Primero multiplicamos y dividimos y luego sumamos y restamos. Ahora, quiero que pauses el video y vuelvas y pienses. Ahora que conocemos cómo funciona el orden operativo, ¿cuál sería la respuesta correcta para esto? La respuesta no es 5. Cuando yo hago la operación, yo me doy cuenta, primero multiplico. Entonces, 220 por 0.5, la mitad de 220. ¿Cuánto es? Pensemos, la mitad de 2, 1, 110. Entonces, si tengo 110 y a 230 le resto 110, me da un número positivo, ¿cierto? Total de 120. Esa sería la respuesta adecuada para ese meme. Entonces ahora ya pueden ir a redes sociales y cada que vean una de estas operaciones de solo lo responden los inteligentes, ustedes van a ser los inteligentes que van a poder resolverla. Muy bien. Ahora, quiero que intentemos resolver una operación mixta, ¿cierto? Quiero que la observes, que la analices, que mires qué tipo de operaciones hay acá. Cuando nosotros tenemos ya imágenes así, nuestro cerebro genera un rechazo. Es como, uy, ¿qué es esto tan maluco? Es porque requiere esfuerzo. Entonces, vamos a decirle a nuestro cerebro, vas a quitar ese bloqueo mental que me dice que esto es muy difícil y vamos a intentar entenderlo. Tenemos 6 menos 5 paréntesis 4. Este tipo de expresiones son muy comunes en matemáticas. ¿Qué representa cuando yo no tengo ni una suma ni una resta en medio de dos números? Eso es una multiplicación. Cuando nosotros multiplicábamos en primaria, entonces multiplicábamos con la X. Pero en la medida en que fuimos avanzando hacia bachillerato y la X se convierte en una variable con la cual trabajamos muchísimo, entonces ya no podemos usarla para representar una multiplicación. ¿Cómo se representa esta multiplicación entonces? Por medio de un paréntesis o un asterisco que lo usan muy poquito. Entonces esto significa 5 por 4. Este slash, o podría ser acá una fracción sobre 2, significa que 5 por 4 lo estoy dividiendo por 2. Aleja, ¿yo puedo dividir 4 entre 2 y ese valor multiplicarlo por 5? Sí. Porque la multiplicación yo la puedo poner en cualquier orden, ¿cierto? Entonces yo puedo multiplicar 3 por 5 o 5 por 3 y el valor va a ser 15 siempre. Entonces esa es una propiedad de la multiplicación que podemos usar. ¿Listo? Más 8, menos 3 por 9. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es menos 3 por 9? 27, menos 1. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? Primero las multiplicaciones y las divisiones y luego las sumas y las restas. No lo podemos olvidar. Vamos a escribirlo en nuestro workshop. No se me puede olvidar. Primero multiplico y divido, segundo sumo y resto. Lo último que hacemos en matemáticas es sumar y restar. Por tanto, comenzamos acá. El 6 lo vuelvo y lo escribo. Muchachos, cuando uno está aprendiendo matemáticas es muy bueno escribir y escribir en exceso, porque el cerebro es perezoso. Y nosotros estamos creando redes neuronales nuevas, que una neurona por aquí se conecte con otra neurona por acá por medio de un camino. Ese camino lo estamos construyendo por medio de estas operaciones matemáticas. Entonces, como ese camino todavía no está hecho y nuestro cerebro no tiene recursos para llegar al resultado, pues él inventa cualquier resultado. Es como un niño chiquito. Usted le pregunta a un niño chiquito, ¿cuánto es 2 más 3? Y el niño dice, 4, no, 8, no, 12, hasta que le atine. Entonces el cerebro, cuando no tiene el camino neuronal, él inventa.
Entonces es muy fácil que cuando uno está aprendiendo matemáticas, 1 menos 1 es 2. ¿Por qué? Porque el cerebro inventó, porque uno no escribió, porque uno es el cálculo mental. Entonces mentalmente no me hagan nada. Hasta que terminemos este curso en un mes y ustedes digan, he cogido un montón de herramientas las berracas, de aquí hasta allá no me haga nada mental, todo me lo escribe. Entonces acá volvemos a escribir el 6. Menos, entonces 5 por 4, 20, dividido 2, 10. Alguien quiso dividir primero el 4 entre el 2. Entonces el 4 entre el 2 me da 2 y 5 por 2, 10. Entonces ahí es donde les digo que el resultado es independientemente del orden en estos casos de multiplicaciones y divisiones. Más 8, menos 3, miren que no hice nada más. Luego 3 por 9, 27, menos 1. Ahí que tenemos sumas y restas, ya no hay multiplicaciones, ya no hay divisiones, no hay nada raro allí. Vamos a organizar. Entonces, listo, los organizamos. 6 más 8, 14, menos 10, menos 3, menos 13, menos 1, menos 14, menos 14, menos 27, sumamos esas dos cantidades, nos da menos 41, ¿cierto? Y cuando realizamos ya esta diferencia, ¿cuánto nos da? Entonces nos da menos 27. Tengo 14 de ingreso y menos 41 de deudas. ¿Ves? Entonces, cuando multiplicamos, usamos el más por menos. Cuando sumamos y restamos, no usamos la ley de signos. Muchas gracias por estar acá, espero que te haya gustado la clase, déjame saber por medio de tu tarea si te ha gustado, si has sentido que has aprendido. Es una nueva manera de ver las matemáticas y un poco diferente a lo que viste en el colegio, pero espero que sea de tu agrado. Bienvenido de nuevo y ánimo con todo el curso.